Muy bien, nosotros tenemos a Castellano acá. Castellano es el presidente del Instituto Duartiano, digamos, capítulo de San Francisco de Macorís. Héctor Castellano está con nosotros. Saludos, muy buenos días. Desde Pimentel. Queridos amigos y televidentes de este prestigioso medio, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y abordar estos temas. ¿Pimentel o Castillo? De Pimentel. Pimentelense. Sí. ¿Cómo están las calles antes de que entremos con el tema? ¿Cómo está Pimentel? De Es una Barbero. pregunta un poco capciosa. Pero veo que te se Usted es ríe. una persona muy bien informada, ¿Eh? conoce mejor que yo cuál es la Bueno. condición de esa infraestructura. Bueno, mándanos allá. videitos para nosotros. Yo voy a Pimentel el Un fin de abuso ha sido semana. lo que se ha cometido en contra de ese pueblo, una barbaridad realmente. Bueno. Muy bien, vamos a hablar con Héctor sobre soberanía e inmigración. La visión del Instituto Duartiano sobre el desafío de Haití, o sea, lo que está pasando con Haití, lo que está pasando con los migrantes haitianos en San Francisco, en el país, en San Francisco, en el país. Y vamos a hablar con él sobre ese tema. Póngalo en contexto, Héctor. Mire, Cuéntenos. inicialmente el Instituto Duartiano, primero tenemos que ver a qué se dedica, cuál es su función. El Instituto Duartiano es una organización no centralizada que su misión principal es promover los ideales, los valores y la vida de Juan Pablo Duarte. De igual manera, hay una ley que establece puntos específicos de funciones específicas que tiene el instituto. Por ejemplo, cuando se va a colocar un busto, es al Instituto Duartiano a quien le corresponde verificar que la estructura que se esté colocando corresponda a los rasgos que el instituto tiene determinado que corresponden a la figura de Juan Pablo Duarte. De igual manera, cuando hay una entidad que desea usar el nombre de Juan Pablo Duarte, es el instituto el que le corresponde autorizar para que esa institución pueda utilizar el nombre de Juan Pablo Duarte. De igual manera, conservar todo lo que tiene que ver con la historia, con los objetos y todo lo que gira en torno a la figura de Juan Pablo Duarte. Y eso no es como Eso ha contrario sido en esencia a la libertad. función. Eso de que yo tenga primero que consultar al instituto para ponerle a un equipo, digamos, vamos a suponer un equipo de pelota, de la Liga de Softball Duarte, por ejemplo. Lo que pasa es que el instituto lo que quiere es salvaguardar de que el nombre de Duarte no sea mal utilizado y la ley le ha atribuido esa facultad. No es una especie de limitación, sino de salvaguarda de la figura de Duarte y que mañana no tengamos eso, ¿verdad?, en una discoteca. Pero Juan ustedes Pablo no Duarte. pueden prohibirle a una gente que le pongan el nombre Duarte, ni tampoco el apellido. ¿Tú te imaginas? Juan Pablo Duarte fue apresado por haberse robado un racimo de Hay dinero. varias O por personas ejemplo, que discoteca llevan el Juan nombre. Pablo Duarte. Exacto, sí. ¿Es permitido? Entiendo que no, pero ya eso es el instituto quien hace allá en Santo Domingo las evaluaciones del lugar y determina si se puede o no se puede. Una Hubo una preguntita. propuesta de una ley para que no le pusieran nombres de ese tipo, Jesús, Duarte, cosas así, al nombre, Hace unos- para evitar precisamente Pero esa siguiendo en confusión. esa línea, entonces, por la situación reciente de nuestro país y lo que hemos estado viviendo con el hermano vecino, país de Haití, el Instituto Duartiano ha tenido que asumir otras líneas. Y el doctor Wilson Gómez, que lleva ya 7 años en la dirección del instituto, comenzó a hacer un sinnúmero de marchas a nivel nacional, dentro de las que se hicieron 4. Inicialmente Santo Domingo, Santiago, Azua y San Pedro de Macorís. Eso de alguna manera como que encendió la chispa en los dominicanos, quienes le pusieron mayor atención al tema de la migración haitiana, y a partir de ahí se ha desatado todo un revuelo que ha provocado las medidas que ha adoptado el gobierno recientemente. Y es que cuando un país se ve lesionado, en el caso por ejemplo de la educación, que en los años anteriores hemos tenido el inconveniente de que los niños dominicanos no pueden tener acceso a un cupo en una escuela porque está ocupada por los ilegales haitianos. Eso no tiene sentido. Cuando usted va a un hospital y encuentra que un dominicano no puede recibir los servicios porque las camas están llenas de ilegales haitianos, entonces el país ha tenido que revisar eso, independientemente de la parte humana que uno entiende y comprende, pero lo que está en juego aquí es la subsistencia del Estado Dominicano tal como lo conocemos. Y en esa tesitura, entonces, el Instituto Duartiano ha venido pidiéndole al gobierno, ¿no?, y a la comunidad internacional cumplimiento de la ley, apego a la Constitución y que se resuelva la crisis haitiana en territorio haitiano. Bueno, Nosotros hemos recibido algunos ataques. Por ejemplo, la semana pasada el Vaticano News, medio, Vatican News. sí, Que- un medio informativo. No, déjame aclararte algo brevemente para que no... En realidad, Vatican News no es un medio como tal, es una especie de agencia noticiosa.
Tú ves, que son dos cosas diferentes. O sea, no es un periódico, sino es una agencia como EFE, la agencia EFE, francesa, la agencia de prensa francesa, y otras que andan por ahí. Hay una latinoamericana muy famosa. Entonces, las noticias llegan de diferentes fuentes. Tú ves, no es del Vaticano, esa no es la voz del Vaticano. No, De todas formas, el Instituto Duartiano inmediatamente se dio la noticia, emitió exacto. un comunicado, hizo una rueda de prensa en total rechazo a esas situaciones. Y a esa y otras tantas a nivel internacional que recibimos. Es un gran desafío que la República Dominicana no ha logrado trabajar a nivel de imagen, de relaciones públicas. Yo creo que ahí convergen un sinnúmero de factores. Fíjese que hasta hace apenas unos meses atrás, hablar en contra de la migración haitiana era que a usted lo tildaran de xenófobo o de Sí. racista. Ese era el discurso, fruto de que a nivel internacional la República Dominicana tenía una presión migratoria como nadie se imagina. A partir de la llegada al gobierno estadounidense del señor Donald Trump, esas restricciones o esas medidas han permitido que la República Dominicana se quite de encima, ¿verdad?, parte de ese peso y que podamos actuar con un poco más de libertad y de independencia en ese aspecto. Hace unos días, ¿tienes alguna pregunta? Dale. Hace unos días vimos, no tengo claro si fue una resolución o un proyecto de ley aprobado para el cambio de los días feriados. Entre ellos el Día de Reyes, el Día de Duarte, que era movido por un tema de aprovechar el fin de semana largo y que la gente pueda disfrutar y la zona turística pues aprovechen esta condición de varios días festivos. ¿Ustedes de alguna forma tuvieron incidencia en esto? ¿Destacaron la iniciativa de que no se pierda? Como tal, no he visto en Ok. cuanto al tema una propuesta, ¿verdad?, oficial del instituto, pero sí nosotros internamente lo hemos conversado y entendíamos que no tenía sentido que una fecha tan importante como era el natalicio de Duarte se estuviera moviendo, por lo que significa a nivel histórico. Entiendo que en cuanto a la fecha de Duarte, lo correcto es dejarla el mismo día en que deba de ser conmemorado. Y que ese día, ¿verdad?, se lleven a cabo Las actos actividades conmemorativos propias, claro. A la figura de Duarte. Y la República. Dentro de las cosas que ha hecho, por ejemplo, el Instituto Duartiano aquí en San Francisco de Macorís, que a veces tal vez no se ve tanto, Exacto. porque como somos una institución con un perfil un poco bajo y más académica, pero pudiéramos destacar un busto que se colocó ya hace un tiempo en la Universidad Católica Nordestana. Ujú. Ese busto, cuando usted entra ahí frente a la biblioteca, fue colocado por el Instituto Duartiano. Aquí en el centro, donde opera el Club Esperanza, en la independencia nacional, San Francisco de Macorís fue la tercera ciudad de la República Dominicana en estar o en elevar la bandera dominicana. Y lo hizo en ese lugar donde funcionaba la Plaza de Armas, donde hoy funciona, ¿verdad?, Club Esperanza. Pues ahí hicimos un acto y se colocó una tarja que cualquiera de ustedes cuando pasen por allí pueden ver justo en la pared del Club Esperanza, donde esa tarja conmemora esos acontecimientos históricos. Hemos estado impartiendo un sinnúmero de charlas a nivel de escuelas, públicas, colegios y demás. Participamos en todas las actividades patrias que se celebran aquí en el municipio. Y por ahí va la línea del instituto. Sin embargo, licenciado, hemos visto que la celebración del Día de Duarte, del natalicio de Duarte, que ya es una tradición acá en San Francisco de Macorís, se ha ido convirtiendo paulatinamente en un culto a la personalidad del presidente de turno. Y es el caso actual del presidente Luis Abinader, no por él, sino por quien está dirigiendo Efemérides Patrias, que lo ha convertido en sus reiterados discursos. Cada vez que viene es un show y una acción de tumbapolvismo al presidente de la República, que parecería más el día del presidente. Sí, parecería más el día del presidente de la República que el día de Duarte. ¿Ustedes se han pronunciado, han visto esos discursos? Nosotros, como eso tiene una parte, ¿verdad?, de contenido tal vez un poco político, y el instituto se aleja de todo lo que tiene que ver con cosas políticas, no nos enfocamos en esos detalles, sino nos enfocamos en el evento como tal. Pero es importante hacer la Que se lleven crítica. a cabo, ¿verdad?, las cosas que se tienen programadas, que se hagan los actos de conformidad con los protocolos establecidos, y más o menos ese es el lineamiento que lleva el instituto. Pero precisamente al final no se habla de Duarte, se habla del presidente de la República, y entonces como que distorsiona el mensaje central que para el público que está ahí, el que lo está viendo por televisión, Se desvirtúa. que se desvirtúa cuando vamos a decirlo así, un funcionario público, como es el caso del, que no me acuerdo cómo se llama, el director ahora encargado de Efemérides Patria, que le dedica todo el discurso
a homenajear al presidente de la República como alumno aventajado de Duarte. En Entonces, esa parte parecería el como que instituto se no tiene pierde el mayor sentido. relevancia porque nosotros participamos, ¿verdad?, en los actos previos, lo que tiene que ver con el Tedeum, el izamiento de la bandera, el acto que se hace en el parque con la entrega de las ofrendas florales y demás. Ya esos demás actos son asumidos prácticamente por el Ministerio de Defensa y Ujú. por la Gobernación, quienes son los que montan todo eso y hacen la agenda y demás, por lo que realmente el instituto como tal no tiene una participación efectiva en el montaje de eso. Pero entonces Héctor, no lo... Como sugerencia, Exacto, quizás. Tengo- una crítica, haya- quizá con el objetivo de que no se pierda la esencia del acto. Porque Podrían tomar muy eso bien en los consideración actos, para muy el bien los próximo año. actos, pero el discurso tiene que estar, al unísono con el objetivo central, que es destacar la figura de Duarte como el fundador de la patria. Nosotros peleando con esos guardias, porque No importa. ellos asumen, ¿verdad?, el control Sí. del evento como tal, y ellos tienen su protocolo y sus El evento cosas. está muy bien. El tema es el contenido de los discursos, que se convierte en un acto político más que patriótico. Entonces, quizás En esa el parte yo instituto... le voy a dejar, ¿verdad?, que ustedes como medio de comunicación No, asuman nosotros... esa línea, ¿verdad?, para, por lo en que le el- decía de que el instituto trata de no involucrarse en tocar temas que puedan tener algún contenido como tal Digo, político. un Genera choque conflictos. hasta cierto punto, Sí, ¿verdad? el instituto muestra siempre una actitud, ¿verdad?, Ah, Mira, pero- Héctor, yo tengo una piedra en el zapato hace mucho Eso no es tiempo. irresponsabilidad. Mi piedra en el zapato está en el hecho de que el tema histórico se ha desconocido una serie de acontecimientos y de personajes. Yo soy sanchista. Y no es porque quiera estar en contra de los duartianos, no, absolutamente. Eso no es... Sí. ¿Eh? No, no. Aquí, una nota al margen aquí. No, tú sabes que... No, todo depende del personaje. Claro, claro. Bien, mira, Héctor, por ejemplo, el caso de Francisco de Rosario Sánchez tiene una dimensión extraordinaria. extraordinaria, tú lo has dicho. Extraordinaria. Entonces yo digo, ¿por qué solo Duarte? ¿Por qué no Instituto Patriótico que recoja la vida, la enseñanza, la impronta, por utilizar un término de moda en esta semana que pasó, la impronta de los padres de la patria, que indudablemente todos, sobre todo Sánchez en el tema de la actividad, ¿no? O sea, la parte física, porque Duarte era más la ideología, fue el que creó la plataforma ideológica para llegar a lo que se llegó, pero la actividad militar y eso, Sánchez la encabezó. Todos tienen una dimensión y una trascendencia ¿Y importante. por qué nada más tenemos un Pero que instituto resulta duartiano? que, como le decía, el Instituto Duartiano es una organización descentralizada, ¿verdad? Sí, sí. Y se enfocó en promover la figura de quien se entiende y quien nosotros reconocemos que es el único padre de la patria. Sin desconocer los aportes que tienen los demás, pero el único país en el mundo que tiene 3 padres de la patria es República Dominicana, y todos sabemos que por una connotación, ¿verdad?, Pero de los política. tres, de los tres, el único que ganó su título en el campo de batalla fue Sánchez. Pero Duarte tuvo una participación Está también bien, pero- activa y no, pero- no se le dejó participar. Y pero estuvo todo el tiempo aquí. Y al final, el único que murió y vivió como viven y mueren los héroes fue Sánchez ante el pelotón de fusilamiento, exculpando a sus compañeros que llegaron con él por Haití, y lo dijo. Entro por Haití porque no tengo otro Pero lugar por ningún donde padre entrar. de la patria, del mundo, realizó tantos aportes como los que Ideológico, realizó Juan viejo. Pablo Duarte. La liberación de un pueblo Desde el- no es solamente desde el ideología, juramento es trinitario, acción. Desde el juramento trinitario usted va a encontrar que Duarte nos dejó la bandera, Duarte nos Sí, dejó el sí. himno, Duarte nos dejó el escudo de armas, Pero no fue Duarte, fueron los Duarte trinitarios. nos dejó el lema. Fueron los trinitarios. El problema Sí, es que pero yo pienso que el encabezados, instituto ¿no?, se por Duarte. equivoca en eso. Y lo veo hasta sectario, sobre todo eso que pasó con el presidente, que luego lo destituyeron o él se fue. Fue destituido. Lo fueron, en lo fueron. asamblea. Lo destituyeron. Lo fueron. Fue destituido en asamblea. Oye, el hecho de que él, yo no lo conozco, Qué barbaridad. no tengo ninguna relación con él, pero el hecho de que él haya recibido un reconocimiento de un país extranjero como profesional, no le No es que esa no fue la razón. De Eso su fue lo que se destitución. dijo en la No. Él se apartó de los lineamientos del instituto y emitió opiniones que se alejan de la línea del instituto en cuanto al tema haitiano. ¿Y qué fue lo que dijo? Él decía que los dominicanos de alguna manera tienen que buscar la manera de entenderse con los haitianos. Sí.
Eso no es, Y eso provocó eso no es exactamente. Pero yo te voy a decir Yo te algo, voy a decir Amado. algo. Nosotros tenemos esa realidad ahí, cruzando el río Las Masacre, que no está blindado como muchos creen. Eso es una realidad y nosotros tenemos que entenderlo porque lamentablemente la historia nos ha enganchado un país que no tiene ninguna formación, no tiene ninguna estructura. Lamentablemente es un grupo de gente y nos lo ha enganchado la Lo historia. que pasa es que en el contexto, en la forma en como él lo dijo, en el momento en que lo dijo, Exacto. no era el adecuado. Bueno, Totalmente Y fuera se, de y lugar. se alejó Bueno. de lo que había venido siendo, ¿verdad? Ese lineamiento y el discurso que tiene el instituto. Eso provocó que él fuera llevado al seno, ¿verdad? Y fue juzgado y fue destituido. Yo entiendo que las instituciones tienen sus lineamientos y tú debes de acogerte a ellos o salir. No podemos salir de eso. Pero dejando esa parte ahí, Amado, si no tienen algo más que abordar. No. Nosotros tenemos una situación muy grave en la República Dominicana. Y esto que decía Amado sobre un instituto patriótico, que suena muy Lo interesante. que pasa es que el Estado tiene efemérides patrias para eso. Sí, Y pudiera constituirse un grupo de personalidades, un instituto, ¿verdad?, que promueva tal vez la figura de Sánchez o de otro. sí, no. Porque Pero- el Estado como tal promueve todo lo patrio a través de efemérides patrias y demás. Pero Efemérides instituciones. Patria no hace ninguna actividad para el natalicio de Sánchez, no. ni tampoco hace ninguna Porque, actividad como para el le decía, natalicio de nosotros México. país de de manera Duarte. descentralizada promovemos la figura de Duarte. Este Es país es de correcto. Duarte. Ellos tienen su razón de ser. O sea, el Históricamente instituto no como es así. tal ya es cosa del Estado de crear otras. Y que Creo la esencia es promover la obra, vida y figura de Juan Pablo Duarte. ellos tienen su razón Sí, de no de ser. El manera instituto tan generalizada. duartiano, Sí. claro. Ya le compete a otros pues crear esas instituciones, entiendo Tú yo. Pero- puedes crear el instituto de Sánchez. exacto. No, yo lo que voy a escribir Yo te un libro. apoyo, yo te apoyo. Sobre La pregunta Sánchez. para Héctor es, ¿Qué mejor nosotros que- tenemos una realidad y es el tema que tiene que ver con el amor a la patria, a nuestros valores patrióticos. Y en este caso vamos a enfocarlo a Duarte, porque usted viene en representación del Instituto Duartiano. En las universidades, en los liceos, en los centros educativos a nivel primario. No, es en sentido completo, sentido general, pero con el caso de Duarte, que es lo que a usted le compete, no hay una identificación patriótica en ningún sentido. O sea, ¿qué entiende que necesitamos hacer o qué falta por hacer? Aquí pasan los días y los muchachos, la gente ni sabe que es el día de Duarte, que es el día de la Por lo independencia. menos observo que el Ministerio de Educación está tratando de volver a introducir la materia de moral y cívica. Sí. Nosotros desde el instituto hacemos, ¿verdad?, en base a los recursos que tenemos, que son personales, pues no recibimos recursos, ¿verdad?, del Estado ni de ninguna institución ni de nadie. Lo que el instituto hace aquí en San Francisco, por ejemplo, es meramente honorífico y apenas con los materiales que ellos pueden enviarnos de allá. Y con eso nosotros hacemos, ¿verdad?, de tripa corazones y vamos por las diferentes escuelas, colegios Una gran labor. y hacemos, ¿verdad?, charlas patrióticas donde destacamos la simbología patriótica, la vida de Duarte y demás. Y poco a poco vamos llenando, Inviten a ¿verdad?, Nicolás, Sí, los granitos, ¿verdad?, encendiendo ¿qué un es poco esa esto? chispa. Pero que realmente desde el Estado debe hacerse más. Licenciado, entonces partiendo de la realidad que tiene la República Dominicana con una frontera terrestre con Haití y la mano de obra laboral, ¿cuál sería la propuesta del Instituto Duartiano a propósito de esa realidad? Que se haga todo en apego a la ley. Por ejemplo, ya tuvimos un plan de regularización. Hablar de otro plan de regularización sería perverso. Tenemos que trabajar en base a lo que tenemos. No hay condiciones para plantear un nuevo plan de regularización. Si nos apegamos a la ley dice que una mujer embarazada no puede ser detenida. Y los niños tampoco. Dice la propia ley. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pero es que Nos apegamos a la ley. Es que en todo el sentido tenemos que apegarnos a la ley. Y recuerde que la mujer no está siendo detenida o apresada por estar embarazada, porque lo que no hay es prisión No, la ley preventiva y es demás, clara. ¿verdad? La ley es clara y no, ahí no, Puede ser detenida y no habla que no puede ser deportada. no, dice no puede ser detenida. Dice no puede utilizarse nunca una mujer embarazada o en estado, por ejemplo, de gestación o que esté amamantando, no puede ser detenida. Lo que Entonces, pasa y es son que detenidas y son tendríamos que entrar deportadas. en una, ¿verdad?, discusión de naturaleza muy jurídica, Sí. pero hay que ver porque no están siendo apresadas para ser sometidas a un proceso judicial. Lo que están haciendo es repatriadas a su país. Sí, pero la Y se están está votando un procedimiento. cuando la sacan de un hospital y la montan, están siendo detenidas. Es que Es- el concepto de sacarla del hospital también está mal enfocado, porque las autoridades de migración no están yendo a los hospitales a sacar enfermos. Tienen que contar ya con un certificado de alta del médico. Se supone que cuando ya el médico te dio de alta, tú estás bien. Y si tú estás en una condición irregular, el Estado Dominicano tiene que defenderse. Tú sabes que no Eso es una falta- legítima defensa del Estado Dominicano, poder asumir el control migratorio
y repatriar a todas las personas que se encuentren en Derecho condición de que tiene legalidad. todo Estado. Sí, está bien, Ahora, pero es la Estados propia Unidos- ley la en que dice Estados que no se Unidos era puede. peor aún, porque como los niños se consideran ciudadanos estadounidenses, Ujú. recuerden en el pasado periodo de Trump que habían unos establecimientos en la zona de la frontera donde el Estado americano tomaba a los niños y deportaba a los padres. Mira, Sí. mira qué es lo que pasa. Uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que nos metemos en cosas que después nos van a afectar y como que no lo vemos venir. Sí. Por ejemplo, hemos firmado todos los tratados internacionales habidos y por Exacto. haber. Y nunca hemos averiguado si en el futuro nos puede afectar. Tú ves, toda esa vaina de migratoria no debimos haberla firmado. ¿Saben por qué? Porque sabíamos que nos iban a afectar en algún momento dado. El presidente de la República no debió nombrar en un cargo tan importante a Macarrulla, sabiendo que tenía ese lío de la cárcel de La Parra, que le iba a explotar en la mano en un momento Pero dado, miren, y pasó. yo Porque así es siento- que vivimos los dominicanos. Yo siento que la República Dominicana aún no tiene idea de lo que está ocurriendo en Haití. Eso parece zona de guerra. No. Cuando usted ve las noticias recientes de lo que está zona. pasando en Haití, usted se imagina Irak. Y nosotros de este lado vivimos como durmiendo y no nos damos cuenta que en cualquier momento podemos despertar con una situación difícil ahí. Óyeme. Esa reunión de los expresidentes y lo que está diciendo el canciller, eso no es un juego, es que hay una situación real, es que las bandas parece ser que están tomando cierta cercanía con los límites de la Yo frontera. te voy a recomendar algo. En el libro de obras escogidas de Manuel Arturo Peña Valle, que publicó la Fundación Manuel Arturo Peña Valle, hay una carta que Manuel Arturo le envía a al ministro de Relaciones Exteriores de Prío Socarrás, estamos hablando de los años 50 y pico, de Prío Socarrás, que se llamaba Mañat, apellido Mañat, así se llama la carta a Mañat. Yo te invito a que la busques. Ahí él dice algo que está pasando hoy día. ¿Qué visión tenía ese hombre? Le decía al ministro Mañat, Ricardo Mañat, le decía, señor ministro, nosotros tenemos un gran problema en la espalda. Si nos descuidamos, nuestros vecinos nos van a invadir a la callanda. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y no nos hemos dado cuenta. Formando dos o no sociedades. nos da la gana de darnos cuenta. Dos sociedades paralelas, Claro con que ideologías sí. distintas. Señores, los haitianos no hablan español, lo macujean para poder sobrevivir. Hablan su idioma. Nosotros llegamos a Puerto Rico y al otro día estamos, oye, nene, es una cosa increíble lo que me pasa. Pero en usted este sabe país. qué, doctor, por ejemplo, Porfa. cuando se habla del plan ese de regularización que falló, eso es con nombre falso. El haitiano, por su ideología, ¿verdad?, religiosa, no quiere dar su nombre. No, así mismo. No quieren venir con un documento porque ellos entienden que con que alguien sepa el nombre puede hacerle cosas de naturaleza. No, ¿verdad? exactamente. Óigame, Entonces- y es imposible nosotros poder... ¿Cómo usted mezclarnos regulariza con una ellos. persona que su propio Estado no le facilita una identidad? Dándosela a nosotros aquí. Eso fue atroz. Señores, un país- Finalmente, Héctor, un mensaje. Creo que ya debe Antes del Antes mensaje, de déjame- irnos, déjame quisiera- contarte algo, Ok. antes del mensaje brevemente. ¿Tú sabes lo que hacen los haitianos en los entierros, en los velorios? Que cogen y le echan al romo al muerto desde la punta de los pies hasta la cabeza, o sea, afuera de la caja. ¿Saben para qué? Para que el muerto no encuentre el lugar de regresar a su casa, porque ellos creen que los muertos salen. Y cuando matan a alguien lo degollan o le vuelan la cabeza Sí. para evitar que esa persona pueda eventualmente volver y hacerle un daño. Es ¿Tú una, te imaginas una cultura, cómo una tú te concepción. puedes reunir, cómo tú te puedes mezclar con una cultura así? No hay forma. Finalmente, Adelante. desde el instituto le queremos traer un pequeño Ay, cariñito. gracias. Aquí tenemos, ¿verdad?, el resumen de la verdadera vida e historia de Juan Pablo Duarte. También le traemos el boletín del Instituto Duartiano del 60 aniversario. Muchas gracias. Le hemos traído la revista de las Muéstrala, páginas, muéstrala de las sí, páginas sí. duartianas. Pero la vamos a estar presentando. 60 aniversario de la fundación. Sí. Sí, y de manera muy en julio. especial para el programa Sí, le hemos traído esta bandera para que ustedes le den Ay, el muchas mejor de los usos gracias. Ok, y muchas que gracias. puedan Héctor. tener la verdad disponible para sus Se la actividades. haremos llegar a Giovanni Cordero, la productora de este espacio, y a ti muchas gracias. Finalmente, ¿verdad? Un mensaje al pueblo Sí, adelante. dominicano, a la nación dominicana. Hoy más que nunca necesitamos, ¿verdad?, mantenernos unidos, tomar conciencia de lo que significa ese tema con el país de Haití y saber que nosotros tenemos que eres muy asumir una generoso. actitud de defensa
de nuestra patria, de nuestra soberanía, y que las acciones que se están llevando a cabo son una legítima defensa del país para poder subsistir como nación en un futuro. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Héctor Castellano, él es el presidente del capítulo franco-macorizano o provincial de la provincia. Centro Duartiano de San Francisco. Ok, de San Francisco. Así es que gracias a él y nada, a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista.